Un minuto de las 11 de la mañana, 28 grados, actual temperatura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Bienvenidos a C9N País en esta edición del viernes 7 de noviembre, año 2025. Estamos observando las imágenes de la zona primaria. Jornada cargadísima de mucho tráfico en el este del país desde muy temprano. Hoy también reclamos generalizados desde anoche. Camiones que quedaron varados al costado de la ruta PI02. Vamos a tener imágenes también, todo lo que se generó anoche, un caos total sobre la PI02 en las narices de las autoridades que continúan haciendo justamente caso omiso a esta situación sobre una transitada ruta que es la PI02, que hasta el momento sigue sufriendo el descontrol en horas de la noche. Un gusto, un placer acompañarlos como siempre con todas las informaciones destacadas. Hoy ya estamos cerrando prácticamente esta semana en puerta de unas nuevas elecciones. Ayer tuvimos un repaso de todo lo que también se está preparando para estas elecciones. El domingo una cobertura total de C9N. Vas a tener los detalles minuto a minuto desde Ciudad del Este justamente para todo el país. Para arrancar esta jornada vamos a hablar de este hecho de violencia que ocurría en la ciudad de Hernandarias, en un asentamiento. Van a ver ustedes las imágenes, un descontrolado hombre que llegaba justamente a una vivienda a amenazar con machete en mano. Y no contento con eso, también incendiaron la vivienda de esta familia donde había personas embarazadas, niños que pedían auxilio. Y tiene un audio ambiente, Víctor, que vamos a compartir enseguida para que los televidentes justamente se den cuenta de la situación de la violencia que se imprimió en ese sitio. Estamos hablando de que supuestamente los ocupantes de esta casa no pagaban su aporte semanal, que es 20.000 guaraníes para ocupar una propiedad dentro de este asentamiento. Y eso descontroló, la policía tuvo que intervenir. Incluso este hombre se resistió, amenazó con su machete a los agentes policiales. Y bueno, en todo momento él opuso resistencia hasta que finalmente fue capturado. Estamos hablando de Robert Casanova, de 42 años. Este es el hombre que supuestamente estaba incidentando justamente el vecindario por supuestamente uno de los vecinos no pagar su aporte semanal. Se ofuscó, estuvo muy enojado con los ocupantes de la casa. Por eso se fue a atropellar con un machete en mano con un grupo de personas, porque hay un sector que apoya el pago semanal y otro sector que justamente no quiere pagar el aporte semanal, y eso también generó ese enfrentamiento hasta que finalmente se incendió esta vivienda. Fue llamada la Policía Nacional, llegó hasta el sitio los agentes de la Comisaría 24 y llegaron allí para poder controlar la situación. Pero van a escuchar ustedes el video, el momento, incluso cuando llegaba la policía. Siendo ahí un poco de asentamiento, vendaico, seiko aiko San Isidro, dos vengo seiko, siendo ahí coi huevo. Ante curi petense sociológica justamente los petin motoariros huevo lo puta curi romo cogo. Pero coinera. O sea que deca urebe y mohan delante atacata mi gente. Se más se atacata opeto ya andan de coemela porque hoy estuve haciendo aquí llama la autoridad y más se paja con los hopa y la adjetivo. O pepe invoi machete invoi peure porque mi gente ahora cocina de cancha. Jamás lo ha dai quai se mi gente me da ahí del grupo. No senta ahí pepe guay, se otro se San Isidro, 2 veces la cero. No, vecino de Indacia Argeli. Ayer, acá uja ahí bajo estupefaciente ahí. ¿Cracky evita? ¿Evita?
Sí. ¿Consumir? A consumir. Jamás hay de socio no hay con el indígena. Hay que reaccionar ya. No, algo se yoko, pero se le te voy a pitar ya ve a encendido ahí para causar. Eres copa alucinación, pero. Alucinación peina. Sí, señora. Antico en la policía eres no, are cocori machete ha upean pues ha entregar su escuela se lleva pero upea yeti wiro yesu escuela upepe pero se emposa yepe curihaga pero upe allá encendido ahí para pensaba ahí pase la cosa pero hay dirigente PPP asentamiento no sentas ahí y morador no sentas ataca que no sea jaga petit compañero andigo pero mocoja pues a curia pitao de la droga o sea de comunidad ajeno ve es hueca un de argeles a pipao de ajeno y por ahí no anda ya pues se va porque Robert y en la UPP igual anda yo con eren de la gente meter la problema eres jota ni siquiera de atacar y cuál de niña se mete llama la segunda eres no tengo y hace la persona hoy tuvimos con la eres leímos alan de ahí va hija a pitar y la a pitar la droga aña ilusinan va ahí UPN de ese problema ande con gente de pariente pensamiento no andar escucha ese pariente güey de socio de la no lo junta con UPP y otro lado y la yo guajame la droga UPP es un hospital no se con policía de la se mo lleva la droga dai cuai se da yo guay. El detenido, justamente tratando de explicar lo inexplicable, porque la policía lo encontró allí, en el sitio. Él decía de que no es del lugar, los vecinos lo reconocieron como ocupante del sitio, como uno de los vecinos más, que justamente quería obligar a los ocupantes de la vivienda incendiada a que paguen supuestamente el aporte semanal por permanecer allí. Si vos no pagás, según el informe policial, te echan. Y eso es lo que estaban haciendo en este lugar de una manera incidentada, en este asentamiento donde quemaron la casa de una persona y también estamos hablando de que con machete estaban amenazando a todos los que se encontraban allí. Estabas viendo en imágenes este sujeto que finalmente fue detenido, Robert Casanova, de 42 años, él negó que incluso reaccionó de manera violenta, él decía que estaba alucinando y probablemente por la manera como estaba en ese sitio agresivo y también amenazando incluso a la Policía Nacional. ¿Qué dice la policía con relación a su detención? Y había un grupo que exigían aporte constantemente a las personas que se instalaban en esa propiedad invadida. Y ante la negativa de esta persona de dar ese aporte, ellos prácticamente querían desalojarle a la otra parte. En medio de esta trifulca hubo personas heridas, lastimadas. Así mismo, hay denuncias de por medio por agresión, inclusive con machete que utilizaban estas personas. ¿Hospitalización? No. ¿El detenido es morador de la zona su comisario? Así mismo, él mismo ocupa, él ocupa una vivienda ahí también. No, el dirigente está identificado, es otra persona. Esta persona es uno de los ocupantes. Supuestamente el dirigente encabezó un grupo que incendió intencionalmente la vivienda. ¿Él ya fue identificado? ¿Sería aprehendido su comisario? Así mismo, había un grupo numeroso de personas durante la intervención, durante la aprehensión de esta persona. Ellos lograron incendiar una de las viviendas en el lugar. ¿Y este detenido, qué grupo está él? ¿El que quiere cobrar o el que no quiere pagar? El grupo que exige aporte constantemente al segundo grupo que están ocupando esa propiedad. Él aduce de que no vive allí, que circunstancialmente estaba en el lugar, entonces está mintiendo. Y eso hay que... La gente lo reconoce. Así mismo, él es indicado directamente por la gente allí. Así mismo, él constantemente con machete amenaza al otro grupo. Inclusive a las autoridades policiales, él exhibió ese machete y amenazó. Así mismo, él en todo momento intentó reaccionar contra el personal policial que se fue a objeto de lidiar el conflicto en el lugar. Nosotros nos fuimos a objeto de escuchar a las partes, de tratar de apaciguar ahí el momento de tensión en el lugar. Bueno, la policía
justamente fue para apaciguar, pero también fue un momento bastante tenso con la llegada de la comisaría, de la patrullera de la comisaría 24. Ahí el hombre empezó a ofuscarse también por la presencia de los uniformados y se dice blandir, empezó sí, es así, empezó a mostrarle justamente el machete que tenía en mano y él decía, chato pan de pebe, en todos lados había machete, dice, pero no se ve las imágenes que encontró nomás, él tenía allí en la mano y estaba amenazando incluso al subcomisario Edgar Valenzuela, que tomó intervención en este caso. Se está investigando también a los demás involucrados en este incidente porque quemaron una vivienda. Voy a leer textualmente el informe que tiene la comisaría 24 con relación a este caso. ¿Qué dice el informe? Justamente en el asentamiento se llama 20 de octubre, se llama el asentamiento. A las 21:55 la policía fue alertada. ¿Quién es Robert Casanova Salinas, de 42 años? Él tiene antecedentes por exposición al peligro en el tránsito terrestre, año 2013, hurto agravado en grado de tentativa, año 2019, y homicidio doloso en grado de tentativa, año 2022. O sea que tiene antecedentes y es un sujeto, de acuerdo a los antecedentes, muy violento, ¿verdad? Según el reporte, los agentes policiales recibieron un pedido de auxilio. Inmediatamente se constituyeron hasta el asentamiento. En el lugar constataron disturbios, confrontaciones, amenazas de hechos punibles y quema intencional de una precaria vivienda por parte de un grupo encabezado justamente por el presidente, el supuesto presidente de este asentamiento, Rubén Adorno Sotelo, de 49 años. También, y todos estaban con machetes, según el informe de la Policía Nacional, todos estaban con machetes y objetos contundentes en la mano. Había mujeres embarazadas y criaturas pidiendo auxilio a viva voz. Se solicitó apoyo y justamente llegaron también agentes de otras comisarías para respaldar la intervención policial. Es allí donde justamente van a ver ustedes la detención ya de Robert Casanova. Él mismo fue detenido y bueno, quedó a cargo justamente de las autoridades competentes, especialmente el Ministerio Público, para poder esclarecer el caso. No sé si tenemos el video con audio, mi querido Víctor, para poder escuchar lo que justamente ocurrió en la noche de ayer, a 21:55. Un incidente que justamente pudo haber pasado a mayores, porque imagínense, quemaron la vivienda de una familia, la precaria vivienda justamente de una familia, de una mujer embarazada, que se veía también en imágenes. O sea que un grupo de vecinos se enfrenta con otro grupo. Estamos hablando de... Bueno, vamos a dejar de lado esta información, vamos a hablar de estos dos hermanos que justamente fueron detenidos. ¿Por qué? ¿Con qué razón? Estos dos hermanos supuestamente creaban zozobra, serían adictos a las drogas, son personas que estaban incidentando el barrio. La Policía Nacional fue alertada, ellos llegaron hasta una despensa y a la fuerza quisieron llevar la cerveza. Ellos en todo momento estaban incidentando el lugar, el despensero le dice que se tiene que alejar del sitio. En ese momento ya incluso hubo un forcejeo y se da la captura de estos sujetos después de la alerta que hizo el propietario a la Policía Nacional. Los hermanos tienen antecedentes, uno de ellos estaba con orden de captura pendiente, 2 órdenes de captura. Estamos hablando de una persona que estaba siendo requerida por la justicia y bueno, finalmente cayó en redes de la Policía Nacional y estamos hablando de Leonardo Espino Lavera, 29 años, conocido con el alias de Leo, con 2 órdenes de captura. Estamos hablando de este sujeto. Y el otro también, que justamente fue detenido, es su hermano, Denis Manuel Vera Espínola, de 23 años,
tiene antecedentes por hurto agravado, año 2023, robo año 2023. Y bueno, estamos hablando de que también tiene antecedentes. Llegó a la despensa, o llegaron justamente, violentaron el lugar, rompieron todo prácticamente, y ahí ven ustedes, hasta incluso el vehículo del despensero fue alcanzado por estos hermanos violentos. Están viendo ustedes en imágenes incluso la vitrina, rompieron también porque esta persona no les quiso dar la cerveza que ellos quisieron llevar gratis, según la denuncia justamente de la propia víctima. Esta víctima que se opuso, empezó a reaccionar contra ellos, después pidió auxilio a la policía hasta que finalmente se da la detención justamente de estos dos sujetos. Vamos a escuchar el informe policial y después vamos a escuchar a los hermanos. Empezó desde el lunes a la tarde. Tuvimos la denuncia de la víctima, en este caso, que se presentaba que tiene una pequeña despensa, pidiéndole bebida alcohólica, y el señor se le negó. Y por ese motivo, el primer daño que le hizo es la rotura del parabrisas del vehículo que estaba enfrente, estacionado enfrente de su domicilio. ¿Posteriormente? Y posteriormente, al enterarse que haber hecho la denuncia, hoy volvieron, le amenazaron, estaban tirando piedra, estaban quedando disturbios en la vía pública, y tuvimos que, se fue el personal de la patrullera y le detuvo a las dos personas. ¿De quiénes se trata? Se trata de Leonardo Espino Lavera, apodado Leo, con 29 años. Esta persona posee 2 órdenes de captura por robo agravado. Y el otro sería Manuel Vera Espínola. Los dos son hermanos, con antecedentes por robo también. El primero mencionaba 2 órdenes de captura. ¿Por qué hechos son? Y según menciona, el oficio es robo agravado. Así mismo, los dos son antecedentes también mismos hechos. Son mismos hechos, son conocidos. ¿Ya está a cargo del ministerio? A cargo del fiscal de turno, en este momento están declarando en la fiscalía. Bueno, estamos hablando de que los hermanos llegaron a la despensa, el despensero les dice, no, pueden alejarse de mi local. Entonces, en ese momento ellos empezaron a reaccionar. Van a escuchar justamente la versión de estos dos hermanos adictos a las drogas, a la delincuencia, y justamente son bastante violentos por la manera como operaron en esta despensa justamente en el barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este. Hoy conversamos con ellos en sedes policiales. Ellos explicaban por qué reaccionaron de esta manera, supuestamente, y vamos a escuchar lo mencionado. No, se ve igual, la verdad que Pero hay con libre, tranquilamente. tranquilamente, no, por ahí yo. Ahora coño un día, coño que está en nuevo yo. Pablo Rojas. Pablo Rojas. ¿Peño unido? Sí, coño un día llegué. Coño un día yo juego con la cárcel. ¿Y me pecuña cariño de España? Sí. ¿Cómo te has despechado, Betty? Oh, pues está marcado, no, no, ni orando ya apoyo, a vecindad ahora y cuál, ahora igual, no, porque hay cosas, no, primera vez que van a la fecha y cobres. Bueno, dicen de que los vecinos lo conocen y que nunca tocaron por absolutamente nada, pero la versión de la policía dice que ellos crean zozobra justamente en el barrio. Son personas bastante violentas que ingresan a los hogares. Por eso el propietario de la despensa denunció el caso, porque ellos empezaron a violentar el lugar para llevar gratis la cerveza que ellos quisieron y querían obligar a la víctima para que lo entregue. Una especie de asalto hicieron para poder llevarse la cerveza, pero la víctima se opuso, no accedió, se resistió, pero también el lugar fue bastante violentado por estos hermanos que están viendo ustedes en imágenes. De todo un poco, dijeron por el despensero que opuso resistencia a este incidente, a este asalto prácticamente, porque los sujetos quisieron llevar cerveza. Sí, ellos a la fuerza nomás. Imagínate, todo el mundo, sí, vamos a
a reaccionar así, llevar toda la fuerza nomás. Qué vida fácil vamos a tener justamente, y esa es la situación que se da con estos hermanos. 11:21 minutos, vamos hasta la ruta PI-02. Este lugar, van a ver ustedes en imágenes, anoche nuevamente se complicó el tránsito por el descontrol existente. Llevamos varios meses hablando de esta situación. Al parecer las autoridades no les importa lo que está pasando en Ciudad del Este, especialmente en la capital departamental, sobre la ruta PI-02. Quiero que observen estas imágenes, la larga fila de camiones que generaron nuevamente caos en el tránsito. Estamos hablando de que justamente ya es costumbre prácticamente que los camioneros realicen 3 filas en las narices de los agentes de la policía, de la patrulla caminera, quienes no hicieron absolutamente nada. Ahí está, están viendo ustedes. Miren lo que es, una larga fila, larguísima fila. La patrulla caminera no actuó en este lugar, y queremos entender por qué no se organiza el tránsito, si saben que esta situación ya es reiterativa. ¿Quién es o quién es el responsable de esta situación? Porque la gente sigue pagando el plato roto. Nadie, absolutamente nadie, hicieron nada para poder agilizar el tránsito. Si vos te apurás, paciencia, tenés que quedarte ahí. Esto ocurría justamente a las 20 horas aproximadamente sobre la ruta PI-02. Esta parte vemos desde el kilómetro 7, pasando un poco antes o después del batallón, de acuerdo a las imágenes. Sí, vemos hasta el frente del batallón más o menos, la larga fila que vemos en este lugar, y esto duró varios minutos. Una situación que preocupa bastante, y no es la primera vez ni la única vez que ocurre. Esto ya es muy frecuente justamente en las rutas de Ciudad del Este. Hay otra imagen desde otro sector, Víctor, no sé si accedimos a esa imagen también, desde ya lo que es el viaducto del kilómetro 7. El descontrol existente es preocupante. No estamos en contra de los camioneros, pero alguien debe organizar el tránsito. ¿Dónde están los agentes de la patrulla caminera en ese horario para poder por lo menos ordenar y que no haya esta larga fila de 3 a 4 filas de camiones? Porque esto complica muchísimo. En caso de emergencia, ¿dónde vamos a salir? En caso de emergencia, ¿cómo se va a cruzar en el lugar? Y se sigue hablando de esta situación cada semana. Esto se repite muy a menudo y al parecer a nadie todavía le importa, ¿verdad? Porque las autoridades hicieron caso omiso. Llevamos ya prácticamente un mes hablando de una situación como esta. ¿Hay otra imagen, Víctor, o es la única imagen que podemos acceder? Creo que hay otra imagen también con relación a esta larga fila de camiones. Bueno, y esta es la situación que también se plantea, y ojalá que esta vez sea la última vez que hablemos de fila de 3 de camiones sobre el puente, sobre justamente la ruta PI-02 hasta prácticamente el puente internacional de la Amistad. Una problemática que llevamos algunos meses. Con la apertura del nuevo puente, me dicen acá, pero tampoco va a ser la solución si no se organiza. No, acá alguien debe poner una mano dura para que podamos tener un tránsito al menos organizado, porque si vamos a hacer lo que queremos y si vamos a cerrar la ruta cuando se nos antoja, la situación se va a complicar bastante en Ciudad del Este, y se está complicando porque es algo que ya se repite frecuentemente y nadie hace caso a la situación desesperante en el tránsito. A esta hora por lo menos hay una larga fila de camiones al costado de la ruta PI-02, prácticamente desde el kilómetro 10 hasta el centro de Ciudad del Este.
tenemos todavía esta situación también, pero hay que plantear soluciones. 11:26 minutos, vamos a dejar de lado esta información y ojo con la denuncia que está haciendo justamente este concejal de presidente Franco. El concejal Hugo Mendoza, de presidente Franco, volvió a denunciar el uso reiterado de las licitaciones a referéndum, una maniobra que, según afirma, se repite año tras año en el municipio. Esta vez el monto adjudicado bajo esa modalidad se disparó a 9.000 millones de guaraníes en un contexto donde el 2026 será el año electoral. Aprobaron 2 licitaciones, una regularización asfáltica por 6.500 millones, cuya aprobación fue automática debido a que las comisiones asesoras no emitieron dictamen en el plazo previsto, y otras obras de construcción y reparaciones en instituciones educativas por valor de 2.500 millones de guaraníes. ¿Qué decía el concejal? No estoy en contra de las obras, sino de la modalidad a la que recurren cada año para los llamados, entre comillas, de licitación, aclaró el concejal, quien considera preocupante que estos recursos que dependen queden disponibles justo antes de las elecciones internas, repartiendo un patrón que ya genera sospecha entre ediles y la ciudadanía. Bueno, el presidente Franco, que está en una situación lamentable, hablando de las rutas, un deterioro total en algunos tramos, un abandono que se ve en las plazas, en las calles, y vamos a escuchar lo que decía justamente este concejal. Es una modalidad que año tras año yo vengo cuestionando, porque la modalidad del referéndum obviamente permite la ley de suministros y contrataciones públicas, la 7021, pero es una modalidad excepcional, es extraordinaria, se tiene que utilizar en casos excepcionales, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es una excepción a la regla, no una regla dentro de la normativa. Entonces, esto se viene utilizando de manera recurrente, y lamentablemente nosotros acá le damos esa flexibilidad al Ejecutivo, y la modalidad del referéndum es una modalidad que hace de que la Junta Municipal pierda el control de las adjudicaciones, y lo más grave de esto es que las anteriores adjudicaciones fueron dadas siempre por los mismos montos y a las mismas empresas, es decir, es un patrón utilizado por el Ejecutivo Municipal en cuanto a esta modalidad de adjudicaciones. ¿Hablabas de bicicleteo, concejal? Bueno, esto es una forma un poco técnica pero voy a tratar de ser lo más práctico posible. Cuando se adjudican obras y no se hacen los controles en tiempo real, es decir, no se hacen los cortes dentro del plazo que se establece a las obras y se vuelven a adjudicar, se da la particularidad o la peculiaridad de que esa licitación nueva, con eso se hace la anterior y se va extendiendo las obras a otros ejercicios o a otras adjudicaciones. Eso se viene repitiendo, por eso es que son las mismas empresas las adjudicadas, son casi los mismos montos, y existiendo una disponibilidad presupuestaria también habla de la poca planificación que se tiene en términos de infraestructura, ya que vos disponés de ese fondo y no planificás. Habla también de lo poco serio que somos en cuanto a la planificación de la estructura o la infraestructura dentro del municipio, porque tenemos royalties, FONAES o FONACIDE, ¿verdad? Que ahora se llama FONAES, que te da esa seguridad de que vas a recibir esos fondos y ya están, por algo se emiten los documentos que nosotros conocemos como CDP. ¿Es una estrategia llamar en noviembre, casi fin de año, concejal? Y sí, ¿cuál es la necesidad de estirar hasta noviembre si uno ya dispone de ese fondo? Es justamente para que se pierda esas obras dentro, que se mezclen, hablando mal y pronto se mezclan, y uno ya pierde el control a no ser que uno vaya y pare esa obra en ese momento y ahí mismo se corte todo y se pueda verificar cuál licitación es la que se está ejecutando, cuál es el desembolso, cuál es el plazo establecido para esa obra, y en base a eso nosotros podemos identificar si realmente están haciendo los correspondientes a esa licitación. Es un modus operandi que hace bastante tiempo se está repitiendo. Desde que yo soy concejal vengo cuestionando esta modalidad. No es ilegal porque está dentro de lo que permite la ley,
pero no tiene que ser utilizada de manera convencional. Para eso existen las licitaciones convencionales y las que son al referéndum es extraordinaria. Imágenes justamente de circuito cerrado de la base de bomberos voluntarios en la zona de Villa Elvira, en Ciudad del Este. Miren ustedes cómo este sujeto ingresa hasta la base y de la manera más tranquila posible se lleva esta motocicleta. Ya estoy justamente en comunicación con el encargado de esta base. Vamos a hablar justamente ya con él enseguida para tener mayores detalles también. El capitán David Ríos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor? ¿Todo bien? Bueno, comentanos qué ocurrió. Este sujeto ingresó hasta la base, se llevó una motocicleta. Así mismo. El transcurso de la madrugada, aproximadamente entre la 1 y 1:30 de la madrugada, entró, nosotros no tenemos portones, como ven ahí abiertos, entonces, como si nada, entraron a llevar. La primera vez que pasa eso, así que llevan una motocicleta. ¿De quién era la moto? Es un voluntario nuestro que se llama Juan Bogarín. Él trabaja como limpiador ahí en el Palacio de Justicia y cuando tiene su guardia él viene en eso. La colaboración de los vecinos, de repente ya lo identificaron, lo vieron por allí, todavía no accedieron a esas informaciones. Ya nosotros tenemos un grupo con los vecinos, ya publicamos ahí, está difundiendo masivamente el video, pero lastimosamente nadie le conoce, no es de la zona, nos están diciendo, ¿verdad? Porque no tiene una pinta, así como nosotros le llamamos Siri, ¿verdad? Están más o menos bien vestidos, entonces no es de la zona, nadie le conoce. O sea que sería una persona que llegó nomás al barrio para perpetrar este hecho, ¿es lo que sospechan también ustedes? Yo creo que estaba estudiando la situación porque los muchachos estuvieron despiertos hasta las 2:30, a la 1 más o menos, atentos por ahí, y luego se acostaron un ratito a descansar. Es la primera vez, me decía, ¿verdad? Y que nos roban así una motocicleta, sí, ya entraban, anteriormente ya entraban a robar una escalera ahí, pero esta vez fue ya más perjudicado para el compañero que es su elemento de trabajo. Bueno, ¿es solamente esta imagen o tienen otras imágenes que donde se le ve más de cerca a este sujeto? Solamente tenemos ese video. Bueno, vamos a dejar en manos de la policía. ¿Se hizo la denuncia también? Ya está la denuncia correspondiente, la policía tiene los videos también, tienen todo ello y los policías del barrio nos dicen que no le conocen a ellos, pero van a hacer la investigación. Bueno, capitán, muchas gracias por atendernos. Hasta luego. Hasta luego, señor. Bueno, el capitán David Ríos, justamente de esta base de bomberos. Vamos a analizar las imágenes. Este joven de aproximadamente 22 años, de acuerdo a las imágenes, si no está muy mal mi vista, Víctor, yo creo que va a tener 22 años este joven, con zapatillas, short, onda casual, con una mochila en la espalda, llega hasta la base de los bomberos voluntarios de Villa Elvira y se alza con justamente esta motocicleta de uno de los voluntarios, K126, sí, es la base, K126, bomberos voluntarios, fue víctima justamente de este hecho delictivo. Estamos viendo justamente, y acabamos de escuchar también al encargado de esta base, comentarnos la situación. En horas de la madrugada, 1 de la mañana más o menos, ingresa este sujeto, camina con tranquilidad, sin temor alguno, y se ve que ya estudió la situación, se ve que estaba al tanto de dónde estaba la moto, porque directamente camina y ya se va a la motocicleta, que están viendo ustedes en imágenes también, cómo saca, como si fuese de su propiedad, mira, tranquilamente, sin temor, por más que es una base de bomberos, él sabía que nadie nos le estaba observando, entonces manipula, se va tranquilamente, mira. Con tanta facilidad se llevó la motocicleta, dejando un perjuicio tremendo justamente al voluntario, ¿verdad? Porque esta persona también está brindando su tiempo para la sociedad y lastimosamente
fue víctima de la inseguridad en su propia base de trabajo, en el lugar donde presta el servicio a la comunidad. Y estamos viendo que la delincuencia no tiene control, no tiene límites en los últimos tiempos. Estamos hablando de que esta situación es preocupante y que ya está pasándose de los límites. Vamos a dejar de lado esta información, vamos a dar el seguimiento correspondiente también a este caso, porque lastimosamente uno de los voluntarios es el afectado. Bueno, esta yegua que cayó a un pozo movilizó justamente a los bomberos voluntarios para ser salvada en este caso por los voluntarios, quienes hicieron todo lo posible para rescatar a este animal. Momentos de mucha tensión vivieron en Mingaguazú cuando la yegua llamada Shakira cayó accidentalmente a un pozo de 4 metros de profundidad. Estamos viendo de que el animal también, supuestamente, de acuerdo a lo que decían los propietarios, de manera accidental cayó y tuvieron que recurrir a los bomberos voluntarios para poder rescatar. Los bomberos voluntarios de K122 acudieron rápidamente al lugar con maniobras cuidadosas y uso de cuerdas. Los rescatistas lograron sacar al animal sano y salvo tras horas de tensión, de intenso trabajo. Y bueno, Shakira finalmente salió nuevamente del pozo y ahora está en estas condiciones. Ven ustedes en fotografía, así estaba ella, atrapada en este pozo, y bueno, hasta que finalmente sacaron al animal para que pueda disfrutar nuevamente de su libertad. Vamos a escuchar lo que decían los voluntarios. Sí, siendo aproximadamente a las 7 de la mañana, recibimos denuncia de la central de alarma de que un animal equino había caído dentro de un pozo, en el kilómetro 30. Acudimos a verificar y nos encontramos que el animal estaba en un pozo de aproximadamente 6 metros de profundidad y procedimos a realizar los trabajos de rescate. ¿Cómo fue la caída según contaron? Según el dueño, ellos estaban realizando trabajo de chacra, arado, creo. En un descuido se cayó ellos. ¿Estuvo mucho tiempo en el pozo el animal? Y aproximadamente 1 hora por ahí hasta que nosotros lleguemos al lugar. Y el rescate duró media hora por ahí. ¿Cómo fue el rescate y el trabajo? Al llegar al lugar, lo primero que hicimos es hacer una excavación tipo rampa. Después llenar el pozo con agua para que el animal flotara. Y después de eso conseguimos sacarle del lugar. ¿Ayudó el agua entonces para poder sacarlo? Sí, ayudó, bastante ayudó. Alivianó el peso y le estiramos y ahí conseguimos sacarle. ¿El animal también resultó con lesiones? Sí, tuvo unos golpes de la caída, pero nada, aparentemente nada grave. Bueno, seguramente los dueños contentos, ya que volvió a Shakira, le dicen a él. Shakira se llama. Y ya procedieron a entregarle a los... Sí, ahí mismo procedimos a entregarle al dueño. Sus dueños, justamente, y bueno, una situación de mucha tranquilidad que le brinda a los propietarios justamente el trabajo de los voluntarios. Media hora hicieron justamente lo posible para rescatar sano y salvo a este animal. Bueno, este lugar es un lugar recomendado cuando vos necesitas de medicamentos nacionales e importados. Claro, estamos hablando de 11:54. El joven movilizó todas las fuerzas policiales, fue perseguido y finalmente detenido. Se dieron cuenta de que él tenía arresto domiciliario, violó esta medida y estaba recorriendo la calle y finalmente fue perseguido. Generó una persecución intensa por varios kilómetros. La policía corrió tras de este sujeto hasta que finalmente dan con él. Vamos a escuchar justamente la intervención de la Policía Nacional y qué él decía con relación a este caso. Y según me dijeron, según yo entiendo, sí,
¿Y vos sabías que tenías arresto domiciliario? Y la verdad que ese tema no prefiero no dar declaraciones sobre eso. ¿Por qué hecho vos tenés arresto? La verdad que yo no manejo bien ese tema. Ya está a cargo de tu abogado. Así es. ¿Y es cierto que vos por 3 kilómetros más o menos corriste de la policía? Y la verdad que en kilómetros no sabría decirte. Estaba a bordo de una camioneta Chevrolet S10 de color azul marino, alta gama. Él justamente iba a ser abordado por personal de la unidad motorizada que se encontraba realizando tarea preventiva y mediaciones del Lago de la República en hora de la tardecita sobre el concejal Romero. Al percatarse de la presencia policial, aceleró la marcha con la intención de darse a la fuga. Ahí se inició una persecución por 3 kilómetros aproximadamente. Fue alcanzado, neutralizado a 3 cuadras de la plaza del área habitacional número 2. Ahí fue aprehendido por el supuesto hecho de exposición al peligro en el tránsito terrestre e intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre. Parte final de C9N País, los invitamos a nuestros televidentes para la cobertura general del domingo de las elecciones municipales en Ciudad del Este. Vas a tener los detalles a través de C9N. Están los entendidos en el ámbito deportivo hoy. Están los compañeros de Platea Informativa listos con todo el equipo, así que vamos a saludarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Coel, ¿qué tal? Buenas tardes, mi querido Coel, amigo paraguayense de pura cepa. Un abrazo grande y aquí estamos ya listos, prestos para informar a la gente. Obvio que tenemos mucha información. Se acopla ya con nosotros por fin Juliana Tegues junto a Edwin. Vamos a estar aquí todos los compañeros para vivirlo, la previa de los partidos del campeonato local, por supuesto también hablando ya de la selección paraguaya y otros detalles que vamos a estar compartiendo. Así que cordial saludo, mi querido Joel, saludo a la gente de María Antonia, que me imagino te vas a ir por ahí este fin de semana, y un abrazo grande. Estaré por allí durante el fin de semana, así que un abrazo a todos también. Viste que